Nuestra historia es una enorme odisea. Han sido 90 años de enriquecer el espíritu de la juventud universitaria. Quizá ellos no lo sabían, pero el nacimiento del fútbol americano en nuestra escuela por parte de algunos estudiantes significó también el surgimiento de uno de los rostros más emblemáticos de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1927, un grupo de jóvenes universitarios que practicaban este deporte sin estructura ni formalidad tuvieron la fortuna de encontrarse con un hombre con raíces en el fútbol americano de su país, quien los apoyaría a partir de entonces para introducirlos poco a poco en la práctica de un deporte nuevo. En 1927 surgió en México un programa de fútbol americano para niños, jóvenes y universitarios, el programa de los Pumas de la UNAM. El impulso que Arthur Constantin, empresario y periodista norteamericano, le dio a este deporte en el país fue pieza clave para el desarrollo del mismo, debido a las exigencias propias de su práctica. Constantin mostró su interés mediante una intensa labor por promover el fútbol americano y se convirtió en el enlace con diferentes empresas para la aportación de recursos por patrocinio para el equipo de la UNAM, ya sea consiguiendo la utilería para los jugadores o coaches para el equipo, o gestionando encuentros contra escuadras mexicanas y escuadras estadounidenses, mediante las valiosas relaciones con las que él contaba. Esa fue la cuna, la génesis, pero el equipo necesitaba colores representativos y distintivos, y su orientación final fue la combinación de los colores azul y oro, que utilizaban en aquella época los peleadores irlandeses de Notre Dame. Y sí, fue solamente una orientación, porque hoy en día esos colores tienen carta de naturalización y son un emblema sin otra referencia que la de los propios equipos universitarios. En 1946 adquirimos el rostro felino de un animal en el que confluyen rapidez, habilidad, fortaleza, valentía, esos que nuestro head coach de aquel tiempo, el añorado Roberto Tapatío Méndez, quería infundir en sus jugadores. Por eso les llamó los Pumas de la universidad. De ahí en más, nuestra historia ha sido una epopeya de sucesivos acontecimientos que hoy son nuestro orgullo. Los primeros frutos que se dieron gracias al trabajo de Constantin fueron los 12 títulos consecutivos del equipo de la universidad, contando con principios sólidos que aportaron a la estructura de este deporte en el país. Con el paso del tiempo, los jugadores que formaron parte del equipo universitario tuvieron que retirarse, siendo reemplazados por una nueva generación de jóvenes que diera continuidad al equipo. Y así fue organizando los equipos de fuerzas inferiores para garantizar la existencia de refuerzos del equipo de Liga Mayor, la creación de semilleros desde la década de los años 30, con la incorporación del equipo de la Escuela Nacional Preparatoria, y desde ahí la de muchas otras entidades de nuestra casa de estudio, de aquellos esfuerzos por conquistar campeonatos, de los intercambios con el extranjero y aquellos coaches estadounidenses que pasaron por las filas del staff azul y oro, surgió una buena camada de coaches mexicanos que dieron paso a una nueva etapa del fútbol americano en México. El propio Tapatío Méndez, quien es el head coach más exitoso en la historia de México, o nuestra casa, el Estadio Olímpico Universitario, que albergó el primer clásico Poli-UNAM apenas 9 días después de haber sido inaugurado en 1952. En ninguna de las distintas etapas, la historia de los Pumas puede contarse sin su máximo rival, el Instituto Politécnico Nacional. En 1933, el Politécnico juega por primera vez el clásico y lo gana el Politécnico 6-0 a los Pumas. Desde ahí, aquel encuentro se convertiría en el Clásico Nacional. Y ese clásico, que es el mayor patrimonio deportivo de fútbol americano en México,
o los proverbiales juegos internacionales que hemos sostenido desde la década de los años 50, que además son pruebas continuas a nuestro nivel de juego, o la diversificación de nuestros equipos en 1970, con la aparición de 3 escuadras que marcaron una época: Cóndores, Águilas Reales y Guerreros Aztecas. Nuestra historia continuó con la expansión en 1978, que supuso la creación de otros 2 equipos, la ENEP Acatlán y la ENEP Aragón. Osos y Huracanes escribieron su historia hasta la reunificación de 1998, que dio como resultado a nuestras actuales 2 escuadras, Pumas Acatlán y Pumas Ciudad Universitaria. Los 38 campeonatos nacionales obtenidos en Liga Mayor, logrados por 4 equipos universitarios, reflejan fielmente el enorme peso de nuestra historia. Es, sin duda, el programa de promoción más grande de nuestro país. Ese es el tamaño de nuestra institución. Sin la presencia de la Universidad Nacional Autónoma de México en estos 90 años, sería imposible entender el desarrollo del fútbol americano en México, pero al mismo tiempo, este deporte nos ha dado una identidad, nos permite vernos a nosotros mismos como los protagonistas de una de las historias más lustrosas del deporte nacional. Con y por el fútbol americano, los universitarios hemos sido mejores. Con nosotros, el fútbol americano ha sido un deporte digno de memoria y práctica, y ahora los universitarios seguimos creyendo en nuestro triunfo, lo mismo que hace 90 años. La idea original que trajo un periodista estadounidense de nombre Arthur Constantine ha sido modificada, renovada, fortalecida, pero nunca erradicada. En este 2017 cumple 90 años de crecer a la par de la nación, conservando una historia que es toda tradición. Y con todo el corazón, aquí están los Pumas, dominando con su fútbol. Todos juntos sabrán siempre luchar con valor por defender su color. Que vivan los Pumas, que por siempre será el campeón. Por amor México va y por su universidad. Que vivan los Pumas, que por siempre será el campeón. Por amor México va y por su universidad. Que vivan los Pumas, que por siempre será el campeón. Let's go. Come on. Yeah. Yeah. Come on. Onward to victory. Onward through history. Fighting Irish set to put opponents through misery. And the Hurricane felt it once. Now reload that artillery. Hunt on for the Wolverines. Cook them up on rotisserie. Who gon' stop it? No one if you heard rocket. We don't flinch ever. It's really never an option. Dropping back in that pocket and launch it. I'm never dropping. Up the rank is what hopping. Tim Brown, yeah, that's that top pick. We throw it in the air, bring it down in the end zone. No surprise to fight an Irish have been known. With 25 years, they be going this strong. While the midshipmen looking for a wishbone. And BC may believe they can't fly till they get the ball and meet mad tide. Doesn't matter the opponent, none can deny. Legends born here, no they can't die. They can't die. Let me reload. Yeah. Come hey, come on, let's go. Do it all, let TJ get it. Goal City, don't sweat it. Seawood break tackle, straight shed it. Then bust through the middle like Bettis. Line that field goal right, hit it. Trojans really just don't get it. See that play like a champ time, we hit it, then hit them till they won't forget it.
Take everything tender, strong and true, and that you will never stop me. Spirit like Rudy, what you got is Notre Dame. Glory eternally knows the name, rising up to own the game. Who even knows the opponent's name? Trojans have been known to break. Wolverines with those are fake. Who even knows what boilers make? It's Sparta tribe, but the phalanx breaks. 125, it still won't be denied. Feeling that thunder rise up under October skies. Blue gray and no horseman ride, taking the nation overnight. Still spreading like golden fire and keeping that golden dome inside. Feel the quake from the underground, shaking that thunder down. Can't wait till we underdown, then break. When we come around, we running out here, getting it. Out the tunnel, we sprinting. Check the score, we winning. This is our house, defending Notre Dame. Come on, can't die. Let me reload. Yeah. Come hey, come on, let's go. Come on, let TJ get it. Colson, City, don't sweat it. Seawood, break tackle, straight shit it. Then bust through the middle like Bettis. Line that field goal right, hit it. Trojans really just don't get it. See that play like a champ time, we hit it, then hit them till they won't forget it. Won't forget it, that boy Riley over did it. So I go to the death for me, just to give y'all the recipe. You take a little bit of gold, a little bit of blue, and a little bit of hope, and a little bit of new. Take everything tender, strong and true, and then you will never stop me. Spirit like Rudy, what you got is Notre Dame. Glory eternally knows the name, rising up to own the game. Who even knows the opponent's name? Trojans have been known to break. Wolverines with those are fake. Who even knows what boilers make? It's Sparta tribe, but the phalanx breaks. 125, it still won't be denied. Feeling that thunder rise up under October skies. Blue gray and no horseman ride, taking the nation overnight. Still spreading like golden fire and keeping that golden dome inside. Feel the quake from the underground, shaking that thunder down. Can't wait till we underdown, then break. When we come around, we running out here, getting it. Out the tunnel, we sprinting. Check the score, we winning. This is our house, defending. No